Buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24. Soy Karen Pereira, hoy junto a Ruth del Salto. Ruth, una buena tarde. Una buena tarde para ti y para todos nuestros televidentes. En este 27 de septiembre del 2018 revisamos el acontecer internacional. Empezamos con los titulares. Creí que iba a violarme. Traté de gritar para que me ayudaran. Cuando lo hice, Brett puso su mano sobre mi boca para evitar que gritara. Eso fue lo que más me aterrorizó y ha tenido el impacto más duradero en mi vida. Me costaba respirar y pensé que Brett accidentalmente iba a matarme. Con voz quebrada y visiblemente afectada, mujer que denunció por acoso sexual al candidato de Donald Trump para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, testificó ante el Senado de Estados Unidos. Dijo que está 100% segura que Brett Kavanaugh fue su agresor y señaló que su denuncia no hace parte de una campaña política. La palabra de él contra la de ella. El nominado Brett Kavanaugh también va a comparecer en la audiencia pública. Según fuentes cercanas, va a negar los señalamientos de abuso sexual, aunque va a reconocer que a veces bebía demasiadas cervezas cuando era un estudiante allá por los años 80. Gesto firme. Por primera vez en su historia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución contra Venezuela en minutos que exige el organismo al régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela, los ciudadanos reaccionaron ante las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Organización de Naciones Unidas, quien negó la crisis migratoria que vive este país suramericano. Espere más información en minutos. ¡Llama a Carabineros! ¡Al siguiente es! ¡Llama a Carabineros! Yo no soy delincuente. Los pedófilos, la red de pedrastra de los maristas está aquí. Víctimas de abuso sexual de la denominada congregación marista increpan a los religiosos señalados de cometer actos de pederastia. Minutos de tensión se vivieron en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. Espera información en minutos. Debate y polémica en Argentina. El presidente Mauricio Macri usó helicóptero de la Policía Federal para recoger a su hija en el colegio. Un inusual tornado ha sorprendido a una comunidad en Sinaloa, en México. Árboles, techos y hasta basura fueron arrastrados por este fenómeno. La naturaleza se ensaña contra el sureste asiático. Un nuevo super tifón se dirige a las costas de Japón, Taiwán y Filipinas. Así luce desde el espacio el ciclón Trami. En deportes, Alemania va a organizar la UEFA Euro en el 2024. Esta es la primera vez que se va a jugar el torneo en el país unificado. Comienza el informativo con Karen Pereira y Ruth del Salto. Jornada clave en el Senado de Estados Unidos. La presunta víctima de acoso sexual por parte del juez Brett Kavanaugh ha testificado hoy ante el Comité Judicial. Christine Blasey Ford, una psicóloga, ha asegurado que el ataque le marcó la vida. Durante varias horas, la mujer narró los hechos que dice ocurrieron en el verano de 1982. Dijo que incluso pensó que el nominado por Trump para juez del Supremo la iba a matar accidentalmente. Ahora se espera en los próximos minutos que el propio Kavanaugh entregue también su versión de los hechos. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina, la saludamos hasta ahora y nos tiene el reporte. Emiliana, una buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ambas. En este momento nos encontramos en las afueras del Congreso y estamos en la mitad de una manifestación en contra del nominado a la Corte Suprema, del mandatario estadounidense Donald Trump, Brett Kavanaugh. Estas mujeres están en lágrimas, gritando que voten que no en contra de Kavanaugh, diciéndole a los senadores que impidan esta nominación. Y esto todo mientras dentro del Congreso los senadores del Comité Judicial escuchan el testimonio de Christine Blasey Ford,
la presunta víctima de acoso sexual, que dio a conocer sus primeras declaraciones el día de ayer en una carta, pero el día de hoy las dijo en frente de todos estos legisladores, y estas mujeres hasta hace minutos estaban caminando alrededor del Congreso en silencio. Una de ellas me comentaba que era precisamente porque el testimonio de Christine Blasey Ford es tan poderoso que querían darle un momento simplemente para que todo el mundo la escuchara solamente a ella, y estas mujeres estaban caminando con la mano arriba y muchas con cintas en la boca diciendo silencio ahora. Y es que el relato de Christine Blasey Ford ha sido tan fuerte y ha conmovido a tantas personas de la manera en que describió cómo se llevaron a cabo los hechos y cómo Kavanaugh supuestamente esa noche en los años 80 se montó encima de ella en un cuarto, intentó silenciarla hasta el punto de que ella pensó que podría morir en sus manos. Creí que iba a violarme. Traté de gritar para que me ayudaran. Cuando lo hice, Brett puso su mano sobre mi boca para evitar que gritara. Eso fue lo que más me aterrorizó y ha tenido el impacto más duradero en mi vida. Me costó respirar y pensé que Brett accidentalmente iba a matarme. El asalto de Brett sobre mí alteró drásticamente mi vida. Durante mucho tiempo tuve demasiado miedo y vergüenza de contarle los detalles a alguien. No quería decirle a mis padres que yo a los 15 años estaba en una casa sin padres presentes, bebiendo cerveza con otros niños. Intenté convencerme de que como Brett no me había violado, podría seguir adelante y fingir que nunca había sucedido eso. A lo largo de los años le dije a muy pocos amigos que tuve esa experiencia traumática. Le dije a mi esposo antes de casarnos que había sufrido un ataque sexual. Nunca le había contado los detalles a nadie hasta mayo de 2012, durante una sesión de asesoramiento para parejas. La razón por la que esto surgió en la consejería es que mi esposo y yo habíamos completado una extensa remodelación de nuestra casa e insistí en que se instalara una segunda puerta de entrada, una idea con la que él y otros no estaban de acuerdo y no podían entender. Al explicar por qué quería tener una segunda puerta de entrada en mi casa, describí el asalto en detalle. Recuerdo haber dicho que el chico que me agredió podría algún día estar en la Corte Suprema de Estados Unidos, y hablé un poco de sus antecedentes en la escuela de niños en Bethesda, Maryland. Mi esposo recuerda que nombré a mi atacante como Brett Kavanaugh. Aquí a esta hora se están reuniendo más manifestantes en frente del Congreso para apoyar a todas esas personas que están pidiendo votar en contra de Kavanaugh. Y me acompaña también un congresista por California, Luis Cárdenas. ¿Cómo está? Cuéntame por qué está acá el día de hoy. Sí, yo soy el congresista Juan Vargas de California. Yo estoy aquí porque yo creo lo que está diciendo la doctora, que esta persona, Kavanaugh, abusó de ella y trató de violarla. Y el testimonio que ella ha dado es muy creíble. Entonces yo la creo y estoy aquí para soportarla a ella y todas las mujeres que esto ha pasado a ellas. Congresista, ¿y cómo se siente de ver que todas estas mujeres están aquí enfrente apoyando a Christine Ford mientras ella se enfrenta al Comité Judicial en el Senado? Sí, vemos en el Senado que todos los hombres ahí republicanos, ninguno tiene el valor de hablar porque tienen miedo, porque saben que ella está diciendo la verdad. Ella está diciendo la doctora, no Kavanaugh. Y ellos no tienen el valor de decir ni una palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos, congresista. Lo dejamos que continúe con la manifestación. Bueno, y por este lado también me acompaña una manifestante. Cuéntanos por qué estás acá el día de hoy y también qué simboliza esta cinta que tienes pegada en tu boca. Bueno, estoy aquí porque creo que es importante mostrar que hay mucha gente que crea a las mujeres que están hablando en contra de él y que tenemos que tener fe y creerlos. Y eso es algo que para las mujeres es muy difícil hablar de estas cosas. Muchas veces, como vemos hoy, o en las últimas semanas, cuando hablan de estas cosas, están atacadas. Yo creo que es muy importante crear y cambiar el ambiente para que todos podamos hablar de lo que nos ha pasado. Lo peor sería que este señor se llegue al Corte Suprema
para toda su vida y tomando decisiones que van a afectar a todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y precisamente hace pocos minutos Christine Blasey Ford también aseguraba que aunque ella se encontraba en un ambiente donde había de cierta manera cerveza y estaban tomando con sus amigos, ella está 100% segura que Brett Kavanaugh fue el hombre que intentó abusar de ella sexualmente esa noche. Doctora Ford, ¿con qué grado de seguridad usted cree que Brett Kavanaugh la asaltó? 100%. ¿Cómo está usted tan segura de que fue él? De la misma manera en que estoy segura de que estoy hablando con usted en ese momento por las funciones de la memoria básicas. Bueno, y este es el panorama a esta hora en las afueras del Congreso, mientras Christine Blasey Ford continúa testificando, y en las próximas horas estaremos escuchando también lo que dirá el nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Como pueden ver en este momento y escuchar, estas personas están gritando que le creen a Christine Ford y que le creen también a Anita Hill. Estas mujeres aquí afuera, que también están acompañadas por algunos hombres, tienen todo tipo de pancartas, básicamente diciendo que le creen a Christine Blasey Ford. Veamos también qué fue lo que dijo después de las últimas horas de testimonio. Pensé que era mi deber cívico transmitir la información que tenía sobre la conducta del señor Kavanaugh para que aquellos que estuvieran considerando su posible nominación supieran sobre el asalto. El 6 de julio de 2018 tuve la urgencia de transmitir la información al Senado y al presidente lo antes posible, antes de que se seleccionara un candidato. No sabía cómo hacer esto específicamente. Eso fue algo extremadamente difícil para mí, pero sentí que no podía dejar de hacerlo. Durante los siguientes 2 días le dije a un par de amigos cercanos en la playa en California que el señor Kavanaugh me había agredido sexualmente. Es importante mencionar que Brett Kavanaugh ha negado todas estas acusaciones y que Christine Blasey Ford, si bien fue la primera víctima que salió a luz con su nombre, hay 2 víctimas más que también han surgido en las últimas horas y otras 2 de manera anónima que aseguran que Kavanaugh abusó de ellas sexualmente. Mientras tanto, el nominado a la Corte Suprema continúa negando los hechos rotundamente, y también el mandatario estadounidense Donald Trump, por parte de la Casa Blanca, han asegurado que continúan respaldando la nominación de Kavanaugh. También asegurando el mandatario en las últimas horas, ayer en un discurso ante la Organización de Naciones Unidas, que de escuchar el testimonio de Christine Blasey Ford, y asegurando que estaría escuchando hoy durante el transcurso de todo el día, que estaría dispuesto a cambiar de opinión si Ford ofrece suficiente evidencia para demostrar que Kavanaugh en efectivo sí cometió estos delitos de los que ella habla. También el senador Bob Menéndez habló en las últimas horas al respecto de este caso. Veamos. Mira, yo antes de que todas estas alegaciones vinieron a luz, estaba en oposición a la nominación del juez Kavanaugh, porque las posiciones que él ha tomado en el distrito de Colombia como juez federal están opuestos a nuestros intereses como una comunidad, están opuestos a los derechos civiles, derechos de votantes, inmigratorios, de los derechos de las mujeres. Pero obviamente todas estas alegaciones debe haber por lo menos una investigación legítima por el Buró Federal de Investigaciones, y debe haber una pausa, por lo menos, en esta nominación. ¿Cómo es que ahora, entiendo, 4 mujeres diferentes han traído alegaciones serias? Deben ser investigados.
Estos manifestantes se están preparando para continuar con su marcha. De aquí se desplazarán rumbo a la Corte Suprema para continuar con la manifestación por el día de hoy, mientras esperan también a que Brett Kavanaugh se enfrente al Comité Judicial del Senado ante el Congreso aquí en Washington. Estamos en directo, esta es toda la información que tenemos por ahora. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecer ese reporte de Emiliana desde la capital estadounidense. En Miami, organizaciones que respaldan los derechos de la mujer y también víctimas de ataques sexuales se manifiestan con el fin de apoyar a quienes han denunciado al nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. La protesta se lleva a cabo a esta hora frente a la oficina del senador republicano por la Florida, Marco Rubio. NTN 24 en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Karen, Ruth, televidente, nos encontramos en el suroccidente de la ciudad de Miami, en la oficina del senador Marco Rubio. Hasta aquí ha venido este grupo de mujeres para rechazar la nominación del juez Kavanaugh, pero también para brindar apoyo a las víctimas de esta denuncia. Nos acompaña en este momento Diana Alarcón, ella es la portavoz de Latina Institute. Diane, hemos visto una serie de manifestaciones y protestas el día de hoy. ¿Qué es lo que están pidiéndole ustedes a los legisladores? Estamos pidiéndoles que nos ratifiquen al juez Kavanaugh, porque consideramos que sus valores personales no están alineados con los de su comunidad, que no es una persona transparente, que es una persona que tiene una nube. Mientras hayan investigaciones sobre cómo se comportó en el pasado con las mujeres, no lo queremos como juez de la Corte Suprema, no queremos que él nos represente. Sería un desequilibrio para la justicia tener una persona que no tiene valores intachables. Puede tener muchas credenciales profesionales, pero no es la persona idónea para este cargo. Diana, hay muchas personas criticando a las mujeres que hasta este punto hacen las denuncias. Tú manejas una organización de mujeres latinas y ves casos como estos. ¿Cómo ves tú estas críticas que hacen en contra de estas mujeres por dejar pasar tantos años para hacer las denuncias? Bueno, volvemos a lo mismo, las mujeres siempre somos las criminalizadas. Tú escuchaste a esta administración diciendo que una de las mujeres que está hablando estaba borracha, pero están en defensa diciendo que él estaba borracho y que era joven. Entonces ahí se ve cómo miran las diferencias de las mujeres, porque nosotros no le hemos dado potestad a un hombre, así estemos tomadas, así estemos adormecidas para abusar de nosotros. Y estamos diciendo que basta, que ninguna mujer debe pasar por esto, ni por abuso sexual, ni por acoso en su trabajo, que no queremos ninguna persona en puesto de poder pasando por encima de las mujeres, que basta ya. Y estas mujeres están haciendo algo impresionante, no son sobrevivientes, son guerreras que están diciendo no queremos a alguien que no tiene una moral intachable para este puesto, y por eso están exponiendo sus vidas y a sus familias para decir él no es el hombre que parece, él no es el padre de familia que se ve, él ha abusado de otras mujeres y lo ha intentado varias veces, no lo es. Gracias, Diane. Bueno, y algunas de las personas que vinieron a manifestarse aquí son víctimas justamente de agresiones sexuales. Se hablaron con NTN 24 sobre básicamente la opinión que tienen sobre lo que está ocurriendo en Washington el día de hoy, en contra también de este juez que sería nominado para juez de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Yo creo que esta réplica o esta parada para que la gente mire, sepa y piense y al menos recapacite, es porque hay actitudes, los seres humanos todos son valiosos, pero hay actitudes que son deplorables y que son inaceptables. Y esto es lo que yo creo que todas queremos expresar de una manera u otra con respecto al juez Kavanaugh o con respecto a las personas que le defienden, que están en su perfecto derecho, todos tenemos derecho. Lo que sucede es que cualquier persona comete errores, pero tiene el derecho a rectificar, a pedir disculpas, tiene derecho a actuar ahora de forma correcta. Y yo creo que todo el mundo se la daría a él si no basara su defensa en agredir a otros. Eso sí es inaceptable, porque digamos que es dos veces inaceptable, sobre todo agredir a mujeres que ya tienen una posición. En este momento las mujeres van a entregar una carta al senador Marco Rubio para pedirle formalmente que no apoye la nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia. Es por ahora la información desde el suroccidente de Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Paola, gracias por ese reporte desde Miami. Ahora hablamos de una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por primera vez
Este organismo se pronuncia sobre la situación en Venezuela. Insta al gobierno de Maduro a aceptar la ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos, de medicinas que afecta a la población. La medida, que fue aprobada con 23 votos a favor, 7 votos en contra y 17 abstenciones, fue rechazada por el régimen de Nicolás Maduro, que la calificó como el inicio de una escalada intervencionista. Firme postura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra el régimen de Venezuela. A través de una resolución histórica, el organismo de Naciones Unidas exige al presidente Nicolás Maduro que permita el ingreso de ayuda humanitaria a su territorio. Esto ante la crisis que enfrenta el país. El documento hace énfasis que la falta de alimentos ha dado lugar a un aumento de la malnutrición. Se expresa también preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el país suramericano. El texto, promovido por 42 países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú, obtuvo 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, rechazó el documento. Somos un pueblo que es amenazado por las medidas coercitivas, por una invasión. Venezuela es el país de América Latina que más migrantes ha protegido. Viven 500.000 peruanos, 400.000 ecuatorianos. En la resolución se solicita también a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentar un informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela, el cual debe ser presentado el mes de junio de 2019. En los últimos 2 años, la Oficina de Derechos Humanos elaboró informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero no fueron debatidos ante el Consejo. En el último estudio presentado en junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado se enfocó en las violaciones registradas entre julio de 2015 y marzo de 2017, durante las manifestaciones antigubernamentales. Periodo que habría dejado un saldo de 500 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, según fuentes oficiales. Tercer día de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Hoy la crisis en Venezuela ha vuelto a ser el tema de este evento que reúne a líderes mundiales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que en la nación se vive una tragedia. Por su parte, el mandatario colombiano Iván Duque respondió al discurso de Nicolás Maduro anoche. Volvió a calificar al régimen venezolano de dictadura. NTN 24, en el lugar de la noticia, en la sede de la ONU, está Alejandro Rincón con el reporte. Alejandro, buenas tardes. Hola Karen Rus, televidentes del Canal de las Américas. Nos conectamos nuevamente con ustedes desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas, en donde el caso venezolano ha sido el tema protagonista, en particular de las naciones de América Latina que participan de este periodo 73 de sesiones de la ONU. Por una parte, por las declaraciones que entregó la mañana de este jueves el presidente chileno Sebastián Piñera, en donde reafirmó ante la comunidad internacional no solo la preocupación del Palacio de la Moneda por la crisis venezolana. A continuación, algunas de esas palabras que entregaba el presidente Piñera aquí en la sede general de la ONU. Desgraciadamente hoy Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta ninguno de esos principios, ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Y es una sociedad asolada. Chile no reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales recientes en Venezuela porque no cumplieron requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, democrática, transparente, conforme a los estándares internacionales. Y por tanto no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno que surge a partir de esas elecciones. Y va a continuar siempre haciendo todo lo que esté a su alcance dentro del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos y salir de esta triste y trágica tragedia. La importancia de esas declaraciones del presidente Piñera está ligada con lo que hemos visto en el transcurso de esta semana dentro de la Asamblea General de la ONU, en particular el esfuerzo que 6 países, la mayoría de ellos de América Latina, en adición a Canadá, han logrado para referir una demanda en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Una iniciativa de la que también participa Colombia, cuyo presidente Iván Duque ha cerrado ya su participación dentro de este importante foro
de Naciones Unidas. Sin embargo, el actual titular del Palacio de Nariño no se ha ido de la ciudad de Nueva York sin hacer unas últimas declaraciones a la prensa, en particular las de respuesta al discurso que entregaba Nicolás Maduro en la noche del miércoles al plenario de Naciones Unidas. Por una parte, el presidente Iván Duque hizo referencia a las recientes controversias a propósito de la incursión militar de Venezuela en territorio colombiano. Fíjense la forma como respondió el presidente Iván Duque. Usted sabe que provocaciones han existido muchas en el pasado. El gobierno de mi antecesor vivió muchas situaciones como esas. A mí lo que me parece es que nosotros no podemos caer en ningún tipo de provocación. Nosotros tenemos que manejar nuestras relaciones fronterizas con mucha prudencia, obviamente garantizando la protección de nuestras zonas de frontera. Y yo no voy a entrar en un tipo de controversia personal, porque yo no tengo una controversia personal. Yo lo que estoy es ejerciendo en el marco de la diplomacia, de las relaciones internacionales, la defensa de un pueblo que está siendo oprimido por la dictadura. Y me complace lo que se logró en esta asamblea. En este último encuentro con la prensa aquí en la ciudad de Nueva York, el presidente Duque también hizo referencia a otros asuntos que son claves, no solo para los colombianos, sino también para la comunidad internacional, en particular la consolidación de la paz en territorio colombiano. Como ustedes recordarán, Naciones Unidas ha respaldado el proceso que en su momento estableció la administración de Juan Manuel Santos con las FARC, y ahora mismo la administración de Iván Duque está tratando de resolver cuál es el futuro de las negociaciones, pero con el ELN, y en particular la participación que países como Venezuela pudieran llegar a tener este proceso. Y en ese sentido, el presidente Duque dejó un mensaje claro: Venezuela no tiene las puertas abiertas allí. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y adicionalmente allá lo que hay es una dictadura además que ha sido cómplice de muchas actividades criminales. Eso no lo estoy diciendo ahora por primera vez, lo he dicho, ustedes lo han escuchado durante cuánto tiempo, desde cuando yo estaba en el Senado de la República. Entonces uno tiene que ser coherente y congruente. Yo no puedo ver como garante a quien ha sido un protector de grupos armados ilegales en su territorio. A propósito de la cuestión venezolana, alrededor o en el marco de la Asamblea General número 73 de Naciones Unidas y de las reacciones de los presidentes de Chile y de Colombia, también hay que destacar, al menos por ahora, que hemos estado siguiendo los movimientos de Nicolás Maduro, quien pasó la noche del miércoles a jueves en la Gran Manzana. Fuentes del mundo diplomático informan a NTN 24 que, al menos por ahora, se prevé que Nicolás Maduro emprenda ya el camino de regreso hacia territorio venezolano. Una confirmación que llegará próximamente y se la informaremos a ustedes oportunamente. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias a Alejandro por ese reporte desde Nueva York con lo que sucede en la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas. Y Nicolás Maduro ha negado durante su discurso en esta asamblea la crisis migratoria venezolana. El mandatario afirmó que se han fabricado por distintas vías una crisis que, según él, se cae por su propio peso. Tras estas declaraciones, el equipo periodístico de NTN 24 se trasladó a los terminales de transporte en Caracas, donde constató la diáspora, que es ya una realidad. NTN 24 en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Así es, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su discurso en la Organización de Naciones Unidas, aseguró que algunos países estarían fabricando una crisis migratoria en Venezuela para tratar de justificar una intervención extranjera. Veamos. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina, que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso.
Nos trasladamos a algunos terminales de la capital venezolana. Los ciudadanos reaccionaron ante esta aseveración del presidente Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas. En grandes cantidades se está yendo la familia y la familia, bueno, separándose, padres, hijos, hermanos, o sea, es fuerte. Es fuerte porque somos dejar casi que todo atrás. Se fue para Colombia porque no pudo más con sus estudios, no pudo nada, pues. Bueno, que esto se arregle para que vuelva. Para que vuelva todos los que se han ido, familia. La diáspora es una realidad que sigue separando a la familia venezolana. Los jóvenes se van para tratar de ayudar a quienes quedan. ¿A quién dejas? A mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi abuela. No es fácil. Pero sé que desde allá vamos a ayudarlos y vamos a estar mejor. La gente se está de verdad yendo. Dime quién abandonaría a su madre, que es su patria. Nadie lo haría. Es una realidad social que él no quiere aceptar, porque la cúpula, mientras están comiendo bien, el pueblo está comiendo de la calle. Los días lunes, miércoles y viernes, los terminales terrestres venezolanos están abarrotados de ciudadanos, tratando de huir de la crisis por la frontera con Colombia y Brasil. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Oliver, una buena tarde de jueves, pausa en el informativo. Al retornar, turbulencia durante un vuelo en México deja al menos 12 personas heridas. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Chile, víctimas de abuso sexual de la congregación marista se manifestaron frente a la sede de la comunidad exigiendo justicia en sus casos. Los denunciantes ingresaron a la casa donde viven los religiosos y los increparon. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues efectivamente sí se vivió un momento de tensión hace solo minutos acá en la sede de los maristas en la Comuna de Providencia en Santiago de Chile, cuando un grupo, pues efectivamente familiares de las víctimas de abuso sexual ingresó a la casa a increpar a los sacerdotes que se encuentran allí, que ellos aseguran ya fueron condenados por la justicia canónica y siguen siendo, pues, dicen ellos, protegidos por la comunidad en este recinto. Vamos a mostrarles las imágenes de este letrero, esta pancarta que han dejado ubicada, obviamente rechazando todo el tema de los abusos sexuales al interior de esta congregación. Pero vamos a revisar lo que se vivió hace solo minutos en esta parte de la capital chilena. ¡Llama a Carabineros! A ver si ya te ¡llama a Carabineros! Vienen para acá. ¡Llama a Carabineros! A mí me llevan presa con los pedófilos. Que me lleven con los abusadores, con los delincuentes. Yo no soy ninguna delincuente. Yo no soy delincuente. Los pedófilos, la red de pedrastra de los maristas está aquí. Hasta este lugar pues llegaron entonces las víctimas de abuso sexual de esta congregación marista, muchos de ellos abusados cuando eran menores de edad. Leyeron una declaración e insistieron en que esperan que sus casos no queden impunes. Estamos acá para interpelar a la congregación que sigan parando y dando refugio a delincuentes sexuales, ya comprobados por la justicia canónica. Queremos denunciar que en esta casa de los maristas viven los religiosos ya investigados y hallados culpables: Armando Alegría, Jesús Castañeda, Germán Chávez, Luis Cornejo, Adolfo Fuentes, Luis Izquierdo y Carlos Lira. Llamamos a la congregación, que en estos momentos está deliberando el futuro religioso de estos mismos, a que aplique la máxima sanción y deje de proteger y encubrir a estos criminales.
Sin duda, pues este caso es uno de los casos pues más emblemáticos sobre el tema de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica acá en Chile. De ahí pues la importancia y la relevancia de que las víctimas se hayan congregado durante esta jornada en este lugar. Los dejamos nuevamente pues con las imágenes de estos avisos que han dejado ellos, advirtiendo obviamente sobre toda la situación, y insisten que es muy importante que la sociedad y que efectivamente también la justicia tome acciones en el denominado caso Maristas. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Y en Argentina hay controversia después de que el presidente Mauricio Macri usara el helicóptero oficial para ir a buscar a su hija al colegio. Macri partió desde la Quinta de Olivos en un auto para buscar a su hija, pero estaba apurado por llegar al colegio de Antonia, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Y estaba apurado porque debía continuar con su agenda oficial. Por eso, según explicaron desde la Casa Rosada, viajó en helicóptero. No es la primera vez que el uso de un helicóptero oficial causa polémica en Argentina. En el caso de la flota presidencial, que depende de la Casa Militar, los ministros de Macri los usaron 24 veces, según el último informe del jefe de gabinete ante el Senado. Y momentos de pánico han vivido pasajeros de un vuelo de la aerolínea mexicana Volaris que cubría la ruta Guadalajara-Tijuana, luego de que se registrara una fuerte turbulencia. Ahí 8 pasajeros, 4 sobrecargos resultaron heridos. 2 personas debieron ser trasladadas de emergencia a un hospital por sufrir lesiones cervicales. Todos los heridos ya se encuentran fuera de peligro. Impactantes imágenes de un inusual tornado que atravesó una zona agrícola en Sinaloa, en México. En este video se observa cómo los fuertes vientos levantaron parte del techo de una infraestructura de una compañía encargada de las plantaciones en la localidad, mientras algunos trabajadores corrían buscando resguardarse. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Nueva pausa en esta emisión de noticias, y cuando retornemos, un nuevo super tifón se dirige a las costas de Japón, Taiwán y Filipinas. Ya regresamos con el informativo. El super tifón Trami amenaza a Japón. Así se ve desde el espacio el ciclón de categoría 2. Las imágenes reveladas por la NASA son impresionantes y muestran la magnitud del fenómeno. Las autoridades temen por los daños que pueda causar durante su paso también por Taiwán. Trami podría llegar a las costas con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Esta nueva tormenta llega tan solo días después del paso del tifón Mangkhut, que golpeó el norte de Filipinas y dejó decenas de personas muertas. La compañía Huawei anuncia novedades que van a facilitar la vida de sus usuarios. Se trata de un Kirin 980, un nuevo y potente procesador que es además el primero de 7 nanómetros, lo que permite que el smartphone sea más fuerte e inteligente. Otra de sus ventajas es que reconoce 4.600 imágenes por minuto. Aquí se lo presentamos. Buenas tardes, yo soy Ricardo Triana, gerente de producto de Huawei Technologies Colombia, y les quiero contar acerca de nuestro nuevo procesador, el Kirin 980, que es el cerebro de nuestros smartphones de gama alta. Actualmente se habla bastante de la inteligencia artificial para poder mejorar diferentes procesos en diferentes sectores económicos. En los equipos celulares, Huawei ha incorporado un nuevo procesador que es el Kirin 980, que tiene características de inteligencia artificial. Precisamente, además de los núcleos de procesamiento que hacen parte de la CPU, la GPU, tenemos unas nuevas unidades neurales de procesamiento, o simplemente NPU, y en este caso vamos a tener 2. Pero ¿para qué sirven estas unidades neurales de procesamiento? Ya que algunas de las aplicaciones se nutren de la inteligencia artificial, por ejemplo la cámara, estas unidades de procesamiento nos van a ayudar precisamente para poder hacer que ciertos procesos que requieren unos complejos cálculos sean hechos directamente a nivel de la máquina y no necesiten de apoyo en la nube, de tal manera que sean mucho más rápidos para el usuario. Un caso muy concreto en nuestros teléfonos es el uso de la inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes, en el cual los teléfonos pueden reconocer aproximadamente 19 categorías
y 500 escenarios que están clasificados en esas categorías. Entre ellos, por ejemplo, personas, mascotas, luces artificiales, tomas nocturnas, tomas de día, y el teléfono automáticamente va a utilizar esa información para poder ajustar la cámara adecuadamente en los parámetros de ISO, de velocidad de exposición y muchos otros parámetros que se necesitan para que la fotografía sea la mejor fotografía de cada uno de esos escenarios. Estamos mejorando la velocidad de los núcleos de procesamiento más altos. Estos núcleos también son unos núcleos de procesamiento mucho mejores. Estamos hablando de que estamos utilizando Cortex A76 y Cortex A75 en una arquitectura que tiene 3 velocidades de reloj diferente para poder tener 2 procesadores de alto desempeño que corran las aplicaciones más exigentes, 2 con una velocidad intermedia para poder correr aplicaciones que requieran un desempeño sostenido y otros 4 núcleos de procesamiento que nos van a servir para la mayoría de las aplicaciones. El Kirin 980 fue el primer dispositivo en el mundo que se anunció con arquitectura de 7 nanómetros. Estamos hablando del tamaño de los transistores, que son esos pequeños elementos que conforman cada uno de los elementos de procesamiento. En este caso, en tan solo una pastilla que tiene un tamaño de 1 centímetro cuadrado, podemos almacenar 6.900 millones de transistores. El Kirin 980 es el primer procesador en el mundo para teléfonos móviles que tiene arquitectura de 7 nanómetros. Esto se traduce en menor uso de energía y mayor duración de la batería. Por otra parte, también estamos trabajando con una nueva GPU, una unidad gráfica de procesamiento de 12 núcleos de alta velocidad que tiene un desempeño que puede ser del 46% más alto que su predecesora y del 178% más en cuanto a la optimización del uso de energía. Huawei ha anunciado el Mate 20 como el primer equipo que va a incorporar el procesador Kirin 980. Pero también va a haber nuevas generaciones de software. En este caso vamos a tener Emotion UI en la versión 9.0 que incorpora nuevas funcionalidades, hace una integración mucho más profunda de la inteligencia artificial, de tal manera que vamos a tener una conjunción perfecta entre el software y el hardware de los equipos. Este programa fue patrocinado por PFS Realty. Ya regresamos con El Informativo.